y no tienen hemoglobina glicosilada en su centro. Gracias. ¿Con qué empezarían? Perfecto, muy bien. Entonces, como vamos a insulinizar a ese paciente, ahora tenemos que pensar en cómo lo vamos a insulinizar. ¿Qué vamos a hacer? Interconsulta endocrino, ¿requiere insulinización? No, lo vamos a hacer nosotros. ¿Cuál es nuestro objetivo? Como les había dicho, ¿no? Adelantado, que nosotros podemos tener al paciente con una glucosa basal ya óptima, pero la hemoglobina glicosilada nos sigue saliendo en niveles fuera de la meta. Entonces, cuando nosotros insulinizamos, tenemos que pensar que nuestro objetivo es tratar de imitar en lo más que se pueda el patrón fisiológico de la insulina, ¿no? Y la insulina no es una línea recta que va todo el día así, sino va cambiando según la ingesta del paciente. Entonces, acá vemos una gráfica donde estamos viendo el perfil fisiológico de la insulina. Al despertar, tenemos el paciente con su glucosa ok, excelente, toma desayuno y todo nuestro trabajo se vino al piso. Porque es normal. Entonces, el paciente come, entonces producimos más insulina para que esta glucosa pueda absorberse y va bajando poco a poco esa insulina hasta la próxima ingesta. El paciente almuerza, necesitamos insulina nuevamente y va disminuyendo progresivamente la insulina a medida que se va absorbiendo la glucosa. Luego el paciente cena, igualito, sube la insulina para absorber esa glucosa y va bajando poco a poco hasta que nos vamos a dormir y se permanece estable la insulina. Entonces este es el perfil fisiológico de la insulina y es lo que tratan todas las empresas farmacológicas de imitar para que el paciente pueda controlar finalmente su glicemia. Entonces, a eso era lo que yo les llamaba la insulina basal. Nosotros le damos NPH, vamos a tener esta recta, miren, así, pero durante todo el tiempo. El paciente come y necesitaría insulina en picos para que pueda absorber lo que está comiendo, pero nosotros estamos así. Entonces, no es que en todos de frente vamos a empezar insulina basal y bolos, solamente en los que sea necesario, ojo. Porque lo que estamos tratando es de que se cumple el perfil fisiológico, pero esos bolitos vamos a darle siempre y cuando sea necesario. Y lógicamente, como les decía, esto tiene que ser rápido y de corta duración, porque no le vamos a dar acá ya, ¿está con insulina basal? Come, allá le doy otra insulina basal. No, porque a veces lo hemos visto, créanme que se ve de todo en esta vida. Entonces le ponen insulina NPH, por decir 10 unidades en la noche y 5 unidades antes de cada comida de insulina NPH. No hay forma. Entonces imagínense paciente cuántas hipoglicemias tuvo en la semana, ¿no? Y nos dimos cuenta felizmente a tiempo. Entonces, insulina basal nos va a hacer una línea así. Y los bolitos, que vamos a tener que usar una insulina rápida y de corta duración, los vamos a usar acá, que van a ser para nuestros picos. Entonces, para los que no estuvieron en la primera ponencia, para insulinizar es necesario que conozcamos las metas de tratamiento. ¿Cuáles son otra vez las metas de tratamiento? De 80 a 130 en ayunas, postprandiales menos de 180 y la hemoglobina glicosilada menos de 7. ¿Se acuerdan de esta gráfica? Le he vuelto a poner para que recuerden la primera ponencia que hablamos de que esta hemoglobina glicosilada, este valor no va a ser rígido para todos los pacientes, puede variar. Vamos a pensar en pacientes jóvenes en ser más estrictos y en pacientes adultos mayores vamos a ser más permisivos. ¿Por qué? Por el tiempo de esperanza de vida. Entonces, hemos visto también en las otras ponencias que si un paciente no lo controlamos, va a tener mayores problemas, mayores complicaciones macrovasculares en los pocos años, a un tiempo corto, ¿no? En los próximos 15 años va a tener definitivamente complicaciones. Si es un paciente de 30 años, estamos diciendo que a los 45 años que no ha cumplido su meta, ya va a estar nefrópata, etcétera, ¿no? Y no queremos eso. Entonces, no se olviden que este valor de hemoglobina glicosilada varía según nuestros pacientes, ¿ok?
Otra vez para recordarles que en el adulto mayor la cosa cambia. En el adulto mayor, además de esto que vimos, que podíamos ser permisivos en un 8, 8.5, también varían nuestras metas en ayunas y postprandiales, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que nuestro paciente tiene una expectativa de vida larga, podemos ser más rígidos, ¿no? Menos de 7.5. Sí, y en ayunas de 90 a 130, muy parecido al que vimos en los pacientes mayores, en los otros pacientes. Y en el adulto mayor les recalqué la importancia de tomar una glicemia al acostarse, ¿no? Entre 90 y 150. Si este paciente tiene una expectativa de vida intermedia, entonces soltamos un poquito más el margen de hemoglobina glicosilada. Sería menos de 8%, teniendo una glicemia en ayunas entre 100 a 150 y una glicemia al acostarse de 100 a 180. Ahora, nuestro paciente tiene 90 años. ¿Le van a exigir que tenga una glicosilada en 6.5? No. ¿Por qué? Porque también aumenta el riesgo de hipoglicemia en nuestro paciente. Entonces, nuestro paciente no se va a morir por una hiperglicemia, sino se va a morir por una hipoglicemia, ¿no? Entonces valoremos eso. Entonces en este paciente que tiene una expectativa de vida corta, la hemoglobina glicosilada sería menos de 8.5, glicemia en ayunas de 100 a 180 y al acostarse de 110 a 200. Yo no me lo he inventado, este es del Diabetes Care 2016, en el ACOR también está y lo pueden revisar. Muy bien, entonces volvemos a los criterios de insulinización, ya que ya hicimos un recordaris de las metas. Dijimos que lo primero era intervención de los estilos de vida, dieta, ejercicios y el tratamiento que le vamos a dar, farmacológicos, sean ADOS o insulina. Y que iba a depender mucho de los valores de hemoglobina glicosilada que tengamos de nuestro paciente. Y yo ya sé que se lo saben, pero lo volvemos a repetir. Si tenía hemoglobina glicosilada de 7 a 8.5, ¿qué tipo de terapia íbamos a elegir? Monoterapia. Si tenía una hemoglobina glicosilada más de 8.5, ¿qué íbamos a pensar? En terapia combinada, que podía estar la insulina dentro de esa terapia, ¿verdad? Y si tenía más de 10, insulina. Entonces, por eso es que en un circulito hemos puesto los pacientes que por hemoglobina glicosilada tendrían criterios de insulinización. Además, ¿qué otros criterios habíamos visto? Una glucosa más de 300 miligramos, o una hiperglicemia sintomática, ¿no? Que el paciente, bueno, no llega a 300, tiene 299, pero el paciente tiene poliuria, polidixia, baja de peso, etcétera, ¿no? Y lo digo a modo de broma, pero a veces somos un poco rígidos, ¿no? No es 300, no es 300, pero el paciente está que se desmaya, doctora, por favor, insuliníceme. Entonces, valoremos eso. Ahora, ¿qué insulinas comerciales tenemos? Entonces, tenemos muchas en el mercado, incluso tenemos mezclas, pero vamos a hablar de las que no están mezcladas para no dificultar nuestro aprendizaje en lo que es insulinización. Entonces, tenemos insulinas de acción intermedia, de acción prolongada, de acción regular y acción ultra rápida. Lo he puesto así a propósito de lo que manejamos más en nuestros centros, ¿no? De acción intermedia tenemos a la NPH, ¿no? Que es la que, digamos, nuestra mano derecha, porque esta insulina, además de mantener un buen control de basal, ¿no? Ya hemos visto la línea que queremos mantener, tiene un bajo costo y mayor adherencia al tratamiento también. Si estamos en la práctica privada, el paciente no tiene ningún seguro, pues le sale baratito nomás controlar su diabetes, ¿ya? Entonces, nuestra principal amiga acá, la NPH. Ahora, este paciente, de repente le ponemos NPH y empieza a hacer hipoglicemias. Le pedimos que se tome a las 3 de la mañana, fenomenal, no sé cuántitos, o en la mañanita, y vemos que el paciente hace hipoglicemias, pues tendríamos que ver la probabilidad de cambiar a una insulina de acción prolongada, donde tenemos a la famosa glargina, ¿no? O glargina, como les dicen otros. Vimos que en el perfil fisiológico de la insulina existían picos postprandiales, ¿verdad? Y entonces ahí necesitaríamos el uso de insulinas de acción corta.
¿Qué insulinas de acción corta tendríamos? Pues tendríamos a la mano la acción regular y la ultra rápida. De acción regular tenemos la insulina regular o la bien conocida insulina cristalina. Y también tendríamos en la ultra rápida la Lispro. Entonces acá tenemos las que podrían darnos digamos, un control basal. Y aquí tenemos las que nos darían un control de los picos, ¿verdad? Quedó claro, ¿no? Yo trato de hacerlo fácil. Ahora, entonces hemos mencionado a las insulinas, pero es necesario conocer sus tiempos de acción. Entonces vamos a ver, por ejemplo, hablamos de las insulinas, vamos a empezar en el mismo orden que hablamos, de insulina de acción intermedia o bien conocida por nosotros la NPH. Su inicio de acción va a ser a las 2 a 4 horas de que se coloca el paciente, teniendo un pico máximo a las 8 a 10 horas y una duración de 10 a 14 horas. Otras literaturas incluso dicen 16, 18 horas. Muy bien. El paciente nos hace hipoglicemias, etcétera, mejor cambio la glargina. ¿Pero por qué, no? ¿Por qué la glargina? Porque justamente esta glargina no tiene pico. Se va a mantener lineal durante todo el tiempo. El inicio de acción es más o menos a la hora, hora y media, y va a tener una duración prolongada de 24 horas. Entonces, como no va a tener un pico, disminuimos el riesgo de hipoglicemia en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros le damos la insulina NPH a las 10 de la noche, por decir, se pone el paciente, y el pico las va a hacer a las 8 horas, ¿a qué hora el paciente nos estaría haciendo hipoglicemia? Justo a levantarse, ¿no? 6 de la mañana estaría así todo medio moribundo, así que se quiere desmayar, y los familiares dicen, ay doctor, así lo veo medio soncito a mi papá, que no sé cuán, medio soncito, y es que tiene hipoglicemia. Entonces ahí viene la importancia de tratar de decirles a los pacientes que tienen que tener un glucómetro a la mano, de verdad. Nos arriesgamos un montón, yo también lo hago en la práctica, porque no todos tienen la factibilidad de gastar 150, 200 soles, creo que está un glucómetro, para poder hacer un adecuado control, ¿no? Pero con los que nos cuenta el paciente ya sabemos de que probablemente está haciendo hipoglicemia y tenemos que adecuar la dosis, bajarla, o si esto es ya algo muy seguido, cambiar el tipo de insulina, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Tenemos las insulinas que vamos a usar como bolitos. Si es que el paciente está haciendo picos muy altos que malogran, digamos, nuestra hemoglobina glicosilada a control, vamos a tener que echar mano de ellas. La que tenemos primero sería la cristalina o la R o la regular, que el tiempo de acción es de 30 a 45 minutos. Entonces, si ese es el tiempo de inicio de acción, ¿ustedes creen que está bien que el paciente se coloque la insulina después de comer? No, la insulina R me refiero, ¿no? La cristalina. No, y eso se ve, ¿no? A veces le damos, ya, esto se lo pone a la hora de comer, pero no le han explicado bien. Entonces, tenemos que decirle al paciente que media hora antes, después de comer, se coloca esta insulina. Si lo dejamos a su suerte, lógicamente, el paciente come, terminó de almorzar, ¡ay! Me voy a poner la insulina que la doctora me ha recetado, y a la media hora está que se desmaya. Porque su tiempo de acción es a la media hora. Entonces, estamos haciendo mal. ¿Y todo por qué? Por pensar que el paciente también es médico y sabe este cuadrito, ¿no? No, tenemos que explicarle. Y el pico máximo lo va a tener a las 2-3 horas, que es justamente lo que va a durar el tiempo de absorción postprandial. Entonces, si el paciente se lo pone después, va a tener justamente media hora de un riesgo de hipoglicemia total. Ojo con ello. Y la duración va a ser de 4 a 6 horas. Y las insulinas ultra rápidas, tenemos Lispro, Aspar, Glulicina, pero vamos a fijarnos en la Lispro. Tenemos un inicio de acción 5 y 15 minutos. La glulicilina es al toque, o sea, se pone y come al toque. Es la que más imita a la insulina, digamos, fisiológica, ¿no? Pero también, así como es la más cercana, el costo también es más cercano, más lejos de lo que se puede pensar.
El pico lo vamos a tener a los 30, 75 minutos variando entre cada una de ellas y la duración de 3 a 4 horas. Entonces, ¿cuáles vamos a usar para un esquema basal? La insulina NPH. Si tenemos la suerte de echar mano a la glargina, que nos va a dar una acción prolongada sin picos, pues no es de que, tengo glargina de frente, le voy a poner al paciente glargina. No, solamente si no funciona esto, pasaremos a esto. ¿Ok? Muy bien. Y acá era más que nada para graficar cómo actúa cada una de estas insulinas. Si recuerdan, habíamos visto la gráfica de la gráfica de la insulina fisiológica. Entonces, si nosotros usamos, por ejemplo, la NPH, se la coloca el paciente y hace un piquito a las 2-4 horas de colocárselo y de ahí baja, ¿no? Durando 16 horas. En cambio, la glargina no tiene un pico, siempre se va a mantener constante, ¿no? Miren. Después, la regular. La regular, a los 30-45 minutos, antes de la comida nos tenemos que poner porque eso es lo que demora su inicio de acción y de ahí va bajando. Y tenemos la Lispro, la otra que tiene un tiempo de acción más rápido, 5-15 minutos, y de ahí baja. Y es las que se acercan más de repente a lo fisiológico de las insulinas frente a las comidas. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Ya. Entonces tenemos estos esquemas de insulina que les comentaba. Lo que yo quiero que hoy día aprendamos es el esquema basal. Aprendiendo esto tenemos, un montón avanzado, ¿ya? Entonces, en el esquema basal, ¿qué vamos a usar? La insulina NPH o glargina. Y esto es lo que vamos a lograr, ¿no? Esta línea. Ahora, si nosotros queremos y vemos la necesidad de que este paciente baje los niveles de glicemia postprandiales, tendríamos que echar mano de las insulinas de acción corta. Vamos a empezar a tratar con la comida, digamos, más power que tenemos, ¿no? El almuerzo. Entonces, empezamos con un plus, a eso se llama. Entonces, el esquema basal plus es la adición de solamente un bolo con una insulina de acción corta. Entonces, sería algo así, ¿no? Como esta rayita, más aquí un cerrito. Ese sería el esquema basal plus. Pero nuestro paciente hace picos después de cada comida. Entonces, tomaríamos en cuenta el esquema basal bolo. El esquema basal bolo va a ser este, ¿no? Una rayita y todos. Y esos de acá, ya, eso de ahí no se rayen, es para endocrina, ¿ya? Entonces, nosotros, esquema basal. Esquema basal, podemos más, entonces un esquema basal plus. Y si podemos más, un esquema basal bolo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos al esquema basal. Tenemos de que el inicio de dosis sería con insulina NPH o glargina en la noche. Ahora, ¿por qué empezamos en la noche? Por justamente los tiempos de acción de la insulina, los picos que hacemos, porque justamente el pico va a ser a las 6 de la mañana y es hora del desayuno, ¿no? Pero si es que vemos que nuestro paciente tiene tendencia a la hipoglicemia, entonces como durante el día él también va a presentar diversas comidas, cada paciente es diferente, en vez de darle en la noche, podríamos pasarlo a la mañana. Entonces no está mal, porque también en algún momento podría haber surgido la duda, si le dan en la noche, ¿por qué este médico le está dando en la mañana? Está perdido, no sabe nada. No, tiene un criterio, algo debe pasar con ese paciente. No es porque no sepa nada el colega, sino que justamente le ha preguntado al paciente y lo de la noche, entonces lo ha visto necesario ir en la mañana y de repente poniéndose la insulina en la mañana ha ido muy bien, pues lo dejamos en la mañana. ¿Ya? Entonces acá tenemos nuestro esquema basal bolo. Si fuera plus sería nada más aquí el cerrito, ¿no es cierto? En el esquema basal bolo vamos a usar la insulina basal y vamos a dar insulina de acción rápida antes de cada comida, ¿no? Para lograr de que la insulina haga este pico justo cuando el paciente está
en el pico de hiperglicemia prandial y de ahí baja, sube y baja. Entonces, acá que estamos tratando de imitar, estamos tratando de imitar justamente el perfil fisiológico de la insulina común y silvestre que tenemos. Entonces, acá les he puesto a la derecha para un recordar de los criterios de insulinización, que ya no les voy a preguntar porque sé que ya se lo saben. Entonces, el paciente tiene criterios de insulinización. Empezamos el tratamiento. Empezamos insulina basal, en este caso NPH, y si queremos o no, lo asociamos con metformina. ¿Por qué la mayoría sí lo asocia? Porque esos picos prandiales que hemos visto, postprandiales, se presentan la mayoría de las veces. Y entonces recuerden que la metformina nos disminuye ¿qué? La glucosa postprandial. Entonces, estamos dándole prácticamente una terapia combinada que nos va a servir justamente a controlar esos picos postprandiales. Ah, ya. Entonces, yo le doy mi insulina basal y le voy a dar metformina 3 veces al día de frente, porque son 3 comidas. No necesariamente, ¿eh? Dependiendo de cómo es nuestro paciente. De repente nuestro paciente hace el pico nada más a la hora del almuerzo y después muy bien, y le estoy dando por las puras tanta metformina. Ojo, ¿ya? Entonces, y porque yo supongo que esa vendría a ser la duda. Entonces, ¿cómo sé a quién le doy 3, a quién le doy 2, a quién le doy 1 metformina? Eso es variable. Y poco a poco vamos a ir afinando, viendo, preguntando, teniendo glucometrías postprandiales del paciente y lo afinaremos. Entonces, le damos la terapia combinada al paciente y le hacemos un control de hemoglobina glicosilada, la tengo en menos de 8 y en más de 8. Ese va a ser nuestro corte, ¿ok? Entonces, si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada menos de 8, que por N razones hemos tenido que empezar a insulinizar, probablemente haya fallado a las dosis plenas de antidiabéticos orales, y teniendo una hemoglobina glicosilada que no es más de 10 ha tenido que pasar. ¿Se acuerdan el cuadrito anterior? ¿No? Que usábamos insulina también entre 7 y 8.5. Ya. Entonces, este paciente, digamos que tiene menos de 8, entonces esto también nos va a marcar la dosis de insulina con la que vamos a iniciar, ¿no? Si tiene menos de 8, entonces empezamos con 10 unidades al día o, en su defecto, 0.1 a 0.2 unidades por kilo al día, ¿ok? Y si el paciente tiene más de 8, esta dosis va a subir. En vez de 0.1 a 0.2, le daríamos de 0.2 a 0.3. Entonces, ¿cómo sabemos si le damos la dosis mínima o la dosis máxima? Ahí viene la gracia, en ver nosotros si el paciente tiene mayor cantidad de hiperglicemias muy altas o no, ¿no? Y si es un adulto mayor o no. En un adulto mayor, si estamos acá, vamos a pensar en darle mejor el mínimo, empezar por poquito, 0.2, ¿ya? Eso solo, si vemos un paciente muy delgado, con un bajo peso, entonces también pensaremos en una dosis más baja, ¿ok? Entonces, ya, empecé la insulina. Por decir, mi paciente pesa 70 kilos, tiene una hemoglobina glicosilada de 7.9, estamos acá, entonces le empezamos 0.1, ¿ya? Para empezar, me da miedo, ¿no? Mi paciente tiene 65 años, como que mejor le doy 0.1. Bueno, puede ser 0.1 o 0.2, depende de ustedes. Le damos 0.1, pesa 70 kilos, ¿cuántas unidades le daría? 7 unidades. Muy bien, entonces, señor, tome su receta, cita en 3 meses. ¿Está bien? No. Nosotros empezamos la insulina y ya es nuestro deber seguir al paciente. Entonces, doctora, hasta ahora todo bonito su charla, pero ¿sabe qué? Yo trabajo en X sitio y las citas conmigo salen cada 2 meses, la más pronta, o en 1 mes. ¿Cómo voy a hacer esto? Existen los adicionales y esto sería algo corto, ¿no? Porque solo vamos a ver al paciente, a ver, ya, chao, y le acomodamos, subes un poquito, ya, doctor, pero es que ustedes negocian. Por si acaso la próxima cita te voy a ver solo por esto, que es lo que hacemos en realidad nosotros, ¿ah? Solo por esto, si te rompiste un diente, piña, sacas tu cita porque ese día no lo voy a ver. Vamos a ver solo esto.
Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo citamos en 3 días al paciente. Esto es lo ideal, ¿no? En 3 días lo citamos al paciente con su glicemia. Entonces, en ayunas este paciente en 8, digamos, tenía pues 200, ¿no? Lo citamos y el paciente ahora tiene 80. Vamos a seguir dándole 7 unidades. Le vamos a subir, porque estamos en la meta. 180 es una meta para glicemia basal. ¿Cuál era nuestra meta? Menos de 130, ¿no es cierto? Entonces no estamos en la meta. Entonces empezamos con 7. Le voy a subir entonces. Ahorita en la siguiente lámina vamos a ver cuánto. Ahora, tengo otro paciente que la hemoglobina glicosilada la tienen 8.5. Entonces le vamos a empezar esta dosis. ¿Le empiezo con 0,1? No. Le voy a empezar con 0,2 a 0,3. Bueno, este es un paciente joven, sus glucosas están siempre altas, me lanzo por 0,3. Ya, perfecto. ¿Cuánto está pesando? 80 kilos. Muy bien. ¿Con cuántas unidades empezaría con 0,3 entonces? En este paciente de 80 kilos, chicos, es multiplicación, no se pasen. Entonces, con 24 unidades, ¿no es cierto? Ya. Entonces, empezamos con 24 unidades en este paciente. Y se las damos en la noche y lo citamos a los 3 días otra vez al paciente para ver cómo va. Entonces, acá les he puesto por si se olvidaban. Ah, no era que sabían, sino que acá estaba. Glicemia en ayunas, ¿cuál era el objetivo? 80-130. Entonces, en los ejemplos que hemos puesto, este paciente regresa y tiene 200. ¿Le hemos dado cuántas? 24, ¿no? ¿Tenemos que subirle o no? Le vamos a subir. Ahora vamos a ver cuánto le vamos a subir. Entonces, y glicemia postprandial, recuerden que tiene que ser menos de 180. Antes de seguir con qué vamos a hacer con estos pacientes que todavía no llegan a la meta con la insulina que hemos empezado, tenemos que recordar esto. Nuestro punto de corte para iniciar la dosis de insulina, entonces va a ser otra vez la hemoglobina glicosilada. 8. Si es menos de 8, esta va a ser la dosis que vamos a empezar. 0.1 a 0.2. Si es más de 8, 0.2 a 0.3. O sea, quedó. Seguimos. Entonces el paciente vuelve y las glicemias no están en la meta. Acá está otra vez, miren, les he soplado. Entonces le vamos a subir. No se logró objetivo, no tiene 130, claro, pues si le hemos puesto recién de 300 no vamos a bajar de frente 130, ¿no? Entonces no tiene. ¿Cuánto le vamos a subir? Pues le daremos 2 a 4 unidades más. En realidad, para acordarnos que sea la regla de los 3. Le subo 3 unidades cada 3 días. Yo creo que con eso no se van a olvidar. Entonces, vino el paciente, en el primer ejemplo le habíamos empezado 7 unidades. Tenía, cuando volvió, 180. ¿Estamos en la meta de glucosa basal? No, nuestra meta es 130, ¿no es cierto? Entonces, este paciente con 7, ¿ahora cuánto subo? A 10, con la regla de los 3. Y lo vuelvo a citar en 3 días. Viene a los 3 días nuestro paciente y tampoco lo hemos logrado objetivo. Ahora tiene 170. 170, uy, mira, la primera vez bajaste más, ahora menos, que es variable, ¿qué comiste? Bueno, tienes que cumplir tu dieta. ¿Y estamos en la meta? No, ahora le estamos dando 10. ¿A cuánto vamos a subir? A 13. ¿Y en cuánto tiempo citamos al paciente? En 3 días. Vienen los 3 días y así sucesivamente van a ir viendo a su paciente todo este tiempo hasta lograr la meta, hasta que lleguen a la meta de insulina que este paciente necesita. De repente llegan a 30 y pico, ¿no? A 40. O sea, lo han visto ese paciente un montón de veces. Ya serán padrinos de sus hijos. Pero es que en realidad a veces los tienen que citar y citar y citar hasta llegar a la meta. Pero no vamos a empezar. Entonces para la próxima ya sé que un paciente con estas características de frente le va a empezar 40 unidades. No, no hay forma. Siempre tiene que ser progresivo. Poco a poco. Si ustedes hacen eso, el paciente va a presentar una hipoglicemia severa, porque todo este tiempo su cuerpo ha estado acostumbrado a una hiperglicemia crónica. Acuérdense, es algo crónico que no lo podemos bajar de porrazo. Tiene que ser algo paulatino y poco a poco. Entonces, llegamos a la meta
de lo que es la glicemia en ayunas, y lo citamos ahora sí para su control de hemoglobina glicosilada a los 3 meses, porque estaba no controlada, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con este paciente que le dimos la insulina y hace hipoglicemia? Doctora, yo he venido porque, ¿sabe qué? Me puse y me desmayé, no respondí, comencé a sudar, asustados, vienen, uff. ¿Y qué hizo? Ya no me pongo, ya. ¿Desde cuándo no se pone? Como mes y medio, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Porque no le hemos explicado al paciente. Cuando pase eso, así como hemos subido de 3 en 3, también bajemos de 3 en 3. Si usted le pasa eso, señor, pues bien fácil. De repente, ¿qué? ¿Cenó? No cené, ya, pues, ¿y se puso? Sí, me puse mi bolito, pues, mi insulina, y si no ha comido. Ya, entonces, eso es uno. Otro es de que si usa el basal y está, no sé, con 20 unidades y tiene esos síntomas de forma frecuente, tenemos que bajarle. ¿Y a cuánto le vamos a bajar? 3 unidades menos. Pueden ser de 2 a 4, ¿no? Ya, si tiene 20, le damos ahora 17 o le damos 16, depende de ustedes, pero si siguen la regla de los 3, no nos vamos a olvidar, es más fácil. Entonces, si tenía 20 y tiene síntomas, le bajamos a 17, bien fácil. O le explicamos al paciente que cuando siente eso se baja a 3, pero no se suspende. No, doctora, yo ese día entonces no me puse, el día siguiente tampoco, para estar bien segura que se me suba bien para la próxima puesta, ¿no? De verdad, yo no sé, se inventan cada cosa los pacientes, hacen su propia medicina basada en la evidencia. Y entonces nosotros tenemos que explicarle que eso es contraproducente, que podemos mejorarlo sin necesidad de suspender la glucosa, la insulina, ¿no es cierto? Entonces, titulamos cada 2 a 3 días hasta alcanzar los objetivos. Si se logró el objetivo, hemoglobina glicosilada. Si no se logró el objetivo, tenemos que ver qué tan mal estamos, pues, ¿no? Porque igual tenemos que pedirle una glicosilada. Porque, digamos, el paciente empezó con 8 de hemoglobina glicosilada y ahora le pedimos un control y está en objetivos y vemos que el hemoglobina, o sea, está en objetivos, digamos, de acá. Se logra objetivo, este objetivo, ¿no? De 80 a 130. Le pedimos la glicosilada y está en 7.9, plop. Decimos, ¿qué pasó? Sí, hemos hecho todo bonito, le he dado adicionales. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que ver en este paciente que en ayunas está en su meta y que la glicosilada sigue prácticamente igual? ¿En qué tenemos que sospechar? Que está haciendo sus picos postprandiales. Entonces, en vez de pedirle solamente la glucosa en ayunas, tendremos que pedirle que se tome la glucosa después de comer. ¿Verdad? Es la única forma que tendríamos nosotros de saberlo. Entonces le tendríamos que pedir que se tome la glucosa después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena, idealmente. Doctora, cada tira me cuesta $1.50. Ya no tengo. Entonces nosotros tenemos que hacer magia, como les dije, ¿no? Tenemos que ir viendo eso. Entonces, el break. Ya. Entonces, tenemos que ir viendo eso. Entonces, le vamos a pedir su glicemia postprandial. Empecemos con el almuerzo. Si el paciente vemos que no tiene esa capacidad económica o que también en el centro podemos ayudarlo tomándole las glucosas y vemos que en el almuerzo pues se dispara, pues ahí empezaremos a darle al paciente bolos. Y le vamos a pedir su control de hemoglobina glicosilada a los 3 meses y valorar en algunos pacientes que no se logre el objetivo, como les dije, el uso de insulina cristalina en 1 a más dosis. Acá vamos a parar para el break. Les dije que lo íbamos a dividir en 2. Entonces, vamos a parar porque nos faltan todavía más ponencias. Vayan preparando sus preguntas y yo voy a ir preparando los casos. Y ahora sí, les voy a pedir que esto lo tengan plasmado, porque con esto vamos a trabajar en los casos, ¿sí?